Bueno, jóvenes, buenas tardes. Vamos a comenzar de una vez. Las tres clases que quedan, la de hoy y las dos de la próxima semana, pues nos vamos a dedicar a hablar de pilotes. ¿Listo? Entonces, empecemos de una vez. ¿Listo? Y hablemos de cimentaciones con pilotes. Antes de empezar, aclaremos que este tema se profundiza, se ve con más detalle en el curso de Geotecnia Avanzada. Es decir, es como un curso de Cimentaciones 2. Por tal motivo, hago la aclaración que esta apenas es una introducción a las cimentaciones superficiales, ¿sí? No pretendo ver en tres clases lo de todo un curso. Entonces, empecemos. Pues la idea es que quienes no vayan a ver geotecnia avanzada, por lo menos no salgan de la universidad sin haber hablado algo de un pilote. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los pilotes? Los pilotes, al igual que las zapatas, las columnas, las vigas, son elementos estructurales. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es la función de los pilotes? Es transmitir cargas a grandes profundidades, ¿sí? Es decir, si tenemos, por ejemplo, en los primeros metros un suelo muy malo, eh, mm, es decir, 2 metros, 3 metros, 4, 5, 6 metros y sigue saliendo un suelo malo, pues si llegamos a 10 metros, 11 metros, 12 metros, pues es obvio que no vamos a cimentar con pilotes a 15 metros de profundidad, sino que tenemos que llevar las cargas a través de estos elementos estructurales llamados pilotes o cimentaciones profundas. Muy bien, los pilotes pueden ser de concreto o pueden ser de acero, ¿listo? O compuestos, ¿listo? Eh, ¿Cuándo, en qué momento usted toma la decisión de cimentar con pilotes y no con zapatas? Entonces, aquí hay cuatro razones. Puede ser varias, la combinación de algunas de ellas, la que lo lleve a ustedes a decidir si se va a cimentar con pilotes o no. Entonces, una de las razones es cuando los estratos superiores son blandos e inestables. ¿Listo? Entonces, si usted proyecta zapatas sobre suelos blandos e inestables, pues pone en riesgo la estructura debido a la capacidad portante baja y a los asentamientos excesivos. ¿Listo? Entonces, en estos casos, pues los pilotes se extenderán hasta un manto rocoso o hasta un manto firme, hasta un suelo firme. Bueno, otra de las razones que pueden llevar a ustedes a tomar esta decisión es cargas altas. No solamente cargas verticales, sino también cargas horizontales. Por ejemplo, en zonas de riesgo sísmico alto, pero también unido a unas cargas verticales altas. ¿Listo? Entonces, en este caso puede ser una de las razones. Otra de las causas es, por ejemplo, cuando los niveles superiores de suelo, ¿sí? Es decir, los primeros metros estén sometidos a procesos erosivos, ¿sí? Por esta razón, por ejemplo, las pilas de los puentes descansan sobre pilotes debido a la erosión del lecho de las quebradas o ríos que atraviesen esos puentes. ¿Listo? Entonces, esa es otra de las razones, procesos erosivos solicitando a la estructura. Otra, cuando los estratos superiores corresponden, bueno, estaba muy de la mano con la primera, cuando los estratos superiores correspondan a suelos expansivos. Ustedes saben que en los suelos expansivos los cambios de humedad traen consigo cambios de volumen, ¿cierto? Y normalmente pues los suelos blandos son suelos expansivos también. Entonces por eso les decía, puede llegar a deberse a la combinación de varias de esas razones. Listo. Eh, Vamos a hacer una clasificación de los pilotes de acuerdo al mecanismo de transferencia de la carga al suelo, es decir, de la manera como el pilote le transfiera la carga al suelo. Entonces, existen tres tipos de pilotes. Perdón, que creo que hay gente con los micrófonos prendidos. Entonces, silenciar a todos. Muy bien. Listo. Entonces, muy bien. Entonces, les decía que de acuerdo con el mecanismo de transferencia de la carga al suelo,
¿sí? Los pilotes se pueden dividir en tres clases. Uno, los pilotes de carga de punta. ¿Listo? Es decir, cuando usted encuentra una profundidad razonable en la roca, es decir, 7, 8 metros, 9 metros, 10 metros, pues no es descabellado pensar en llevar nuestros pilotes y empotrarlos en la roca. Bueno, este dibujo está incompleto. Realmente no es apoyarlo en la roca, sino penetrarlo en la roca, es decir, empotrar el pilote un par de metros en la roca. Eh, pero en esencia esto es un pilote de carga de punta, es decir, cuando un pilote se lleva hasta la roca, la carga de la superestructura es transferida por el pilote a través de su punta a la roca. Es decir, que la carga que le transfiere el fuste al suelo que tiene alrededor es despreciable. ¿Listo? Es decir, que en este caso, la carga última, que es la carga de la estructura, de la superestructura, es transferida en su gran mayoría a la punta y se desprecia la carga por fricción, como vamos a ver ahora. Bueno, supongamos que si debajo del estrato blando no tenemos una roca, pero sí tenemos un suelo firme, muy bien, permítame. Muy bien, como este que estoy mostrándoles acá, pues el suelo, el pilote se lleva y se empotra también en ese suelo firme. Entonces, en este caso, la carga última, ¿sí? La carga que viene de la estructura, una parte se la transfiere el pilote al suelo a través de su punta. Q sub P es la carga por punta. ¿Listo? Y otra parte, Q sub S, se la transfiere al suelo que tiene alrededor por fricción. ¿Listo? Esa es la famosa carga por fricción, Q sub S. ¿Listo? Q sub S es la carga por fricción. Muy bien, entonces, bueno, como lo definimos, Q sub P es la carga de punta del pilote y Q sub S la carga por fricción, que se genera a los lados del pilote, ¿listo? A los lados del pilote, y dicha fricción se genera por la resistencia al corte entre el pilote y el suelo que tiene alrededor. ¿Listo? A ver, si este estrato duro o firme, ¿cierto? Si este estrato es muy duro o firme, que hace que la carga por punta sea muy superior a la carga por fricción, bueno, ese término muy superior pues, podría volverse subjetivo, pero pongámosle un límite. Por ejemplo, si lo que la punta le transfiere al suelo a través de ella es, por ejemplo, más del 90% de la carga total que viene de la estructura, entonces en ese caso la carga por fricción Q sub S vuelve a ser despreciable. ¿Listo? Entonces este Q sub S podría ser despreciable y el pilote se considera que funciona por punta, de tal manera que la carga última nuevamente será igual a la carga por punta. ¿Listo? Bueno, otro tipo de pilotes son los pilotes de fricción. ¿Listo? ¿Qué pasa si usted está en una ciudad como Bogotá, por ejemplo en la zona de Unilago, y donde el suelo es muy arcilloso, muy blando, y usted excava y va a 10 metros, a 20 metros, a 30 metros, y lo único que encuentra es una arcilla blanda? Pues usted no puede llevar el metro los pilotes hasta el centro de la tierra, sino que en ese caso a sus pilotes les tocó trabajar por fricción. ¿Listo? Entonces, en este caso, cuando el suelo en el cual se apoya es muy blando, quien es despreciable es la carga por punta. La carga, es decir, este es un suelo blando y no se encontró más. Entonces, a los pilotes les tocó trabajar por fricción. Es decir, la carga será transferida en su gran mayoría por el fuste del pilote al suelo que tiene alrededor. Y la carga por punta será despreciable. Entonces, por eso acá colocamos que la carga última es igual a la carga por fricción en el caso de los pilotes de fricción. Ah, otra cosa, antes de que se me olvide, mejor ir mencionándolo en la medida en que me voy acordando. Eh, mm, Les decía que esto es una introducción al curso de cimentaciones profundas y que no pretendo ver todo lo de un semestre en 3 clases. ¿Para qué les digo esto? A ver, aquí en estas 3 clases vamos a ver un pilote. Vamos a ver la capacidad, a calcular la capacidad de carga de un pilote que hincado en arcilla, en arena,
incluso pilotes que se llevan hasta la roca. ¿Listo? Y vamos a ver asentamientos, pero de un pilote. O sea, todo referido a un pilote. ¿Listo? Resulta, y permítame, me meto aquí a una de las clases de geotecnia avanzada. ¿Listo? Eh, Resulta que los pilotes no vienen solos, vienen acompañados en grupos de pilotes. Claro, ¿para qué nos sirve un solo pilote en un suelo blando? Para nada. Pero un grupo de varios pilotes sí, porque entonces la carga se transfiere a través de varios pilotes. Entonces, en geotecnia avanzada, permítame, aquí están grupos de pilotes. Vamos a ver situaciones como esta. Permítame, ahí. Listo. Entonces, listo, situaciones como estas. Tenemos una placa o capuchón de los pilotes y de ella se desprenden varios pilotes, no uno solo. Por ejemplo, aquí les ponía a los compañeros de ustedes de Geotecnia Avanzada un grupo de 1, 2, 3, 4, por el otro lado 3, de 12 pilotes, ¿cierto? Y aprendemos a calcular la capacidad de carga del grupo. Claro, de pronto ustedes me, me dicen, o piensan, bueno, listo, usted nos enseña a calcular la capacidad de carga de un pilote, pues simplemente voy a multiplicar esa capacidad de carga por el número de pilotes total que tengo, por ejemplo, en este caso por 12. A ver, mi respuesta sería no, así no es, o bueno, casi nunca es así, es decir, tampoco es imposible lo que usted está pensando, pero casi nunca es así. ¿Por qué? Eso que usted está pensando de multiplicar la capacidad de carga de un pilote por el número total de pilotes sería viable si los pilotes estuvieran muy separados, es decir, si esos pilotes estuvieran separados más de 3 veces el diámetro, pero normalmente eso no ocurre. Eso no ocurre y lo que ocurre es una superposición de esfuerzos de los bulbos de presiones, causando una disminución en la capacidad de carga de los pilotes y hay que estimar esa disminución de la capacidad de carga. Entonces, normalmente no es así como usted lo está pensando. Entonces, todo esto lo vamos a ver en el curso de Geotecnia Avanzada que se dictará el otro semestre. Muy bien. A propósito, quienes deseen tomarla, tiene dos requisitos. Uno es cimentaciones, si pasan este curso, y otro es pavimentos. Tiene esos dos prerequisitos. Muy bien. Entonces, perdón, estos son los ejemplos que vamos a hacer ahorita. Entonces, dejémoslos ahí y vuelvo otra vez a la clase de cimentaciones, pilotes Una individuales. pregunta. Pero, perdón, si quiere ahorita que termine, ¿Usted la porque... clase pues ¿Cómo? pequeña? ¿No se va a hacer otra nota? No, quedan 3 clases, esta y 2 más. ¿A qué horas? Profe. Yo pensé Bueno, que listo. Jóvenes, perdón, ¿estamos en clase? Ahorita hablamos de notas. Ahorita hablamos de notas, ya que el compañero que acaba de preguntar está hablando de notas. Vamos a hablar ahorita de notas. ¿Listo? Muy bien. Ya les califiqué las notas que tienen. Entonces, ahorita vamos a hablar de eso y de las revisiones. ¿Listo? Muy bien. ¿En qué íbamos? Estábamos aquí. Por favor, muchachos, ahorita yo les doy la palabra. Sí, por favor, no se me atraviesen porque si no le perdemos el hilo a esto. Entonces, en los momentos en que tengamos cambio de tema o pausas para ejercicios, ahí sí con mucho gusto les cedo la palabra. Muy bien. Listo. Entonces, tenemos... estábamos en los pilotes de fricción, pero les decía que hay 3 categorías de pilotes de acuerdo al mecanismo de transferencia de la carga al suelo. ¿Listo? Otros son los pilotes de compactación. ¿Listo? Eh, los pilotes de compactación, ¿para qué se utilizan? Bueno, ¿qué son y para qué se utilizan? Son pilotes cortos, de una longitud muy pequeña. ¿Listo? Se utilizan en suelos granulares. ¿Para qué? Para aumentar su densidad. Por eso se llaman pilotes de compactación. ¿Listo? Muy bien. Pero bueno, ya, acabamos de hacer una introducción. Pues vámonos a las ecuaciones. ¿Listo? Vámonos a ecuaciones para el cálculo de los pilotes. ¿Listo? Muy bien, entonces empecemos, jóvenes. Mm,
veamos cómo calcular las ecuaciones para el cálculo de la capacidad de carga de un pilote. Entonces, hace nada, 5 o 6 minutos, vimos esta es la ecuación general para calcular la capacidad de carga de un pilote. Es decir, la carga total, ¿sí?, de la estructura, el pilote se la transfiere al suelo una parte a través de la punta, Q sub P, y otra parte a través de su fuste. ¿Listo? Esa es la carga por fricción. ¿Listo? Veamos entonces la ecuación general para calcular tanto Q sub S como Q sub P. ¿Listo? Muy bien, listo. Entonces, empecemos, jóvenes. Muy bien. Pues empecemos en ese orden. Primero veamos las ecuaciones para el cálculo de Q sub P y luego las ecuaciones para el cálculo de Q sub S. Muy bien. Listo. Entonces, ecuaciones para el cálculo de la capacidad de carga por punta Q sub P. Muy bien. Q sub P, ¿listo? Entonces, a ver, fíjese que acá coloco Q mayúscula P, es la fuerza que le transmite la punta al suelo, ¿sí? La punta del pilote al suelo. Pero fíjese que aquí no es que haya cometido un error colocando esa misma Q, pero en minúscula. No, es que Q minúscula es para la presión. ¿Listo? Es decir, Q minúscula P es la presión que transmite la punta. ¿Listo? La presión en la punta. O, si quieren, llámenlo así, capacidad última por punta por área unitaria. ¿Sí? Capacidad última por punta por área unitaria, pero se refiere a esa capacidad, es una presión. ¿Listo? Es decir, la presión última en la punta, ¿sí? Que es la misma capacidad última en la punta por área unitaria, es presión, mientras que Q mayúscula P es fuerza. Esto simplemente, pues para pasar de presión a fuerza, pues multiplique la presión por el área de la punta, como vamos a ver ahorita. Bueno, quiero que noten algo, jóvenes, quiero que noten algo. Esa ecuación para calcular la capacidad de carga por punta por área unitaria tiene una estructura muy similar, ¿cierto?, a la ecuación, eh, para calcular la capacidad portante para calcular la capacidad portante en cimentaciones superficiales, es decir, en zapatas. Una estructura, solamente la estructura. De resto no se parecen en nada más, solo la estructura. Muy bien. Es, listo. Entonces, la presión en la punta la vamos a calcular como la cohesión por NC asterisco más Q' por NQ asterisco más gamma por D por N gamma asterisco. Ahora, jóvenes, C es la cohesión. ¿Pero cuál cohesión? Preguntarán ustedes. Supongamos que este pilote atraviesa varios estratos y esos estratos todos tienen una cohesión diferente. ¿Cuál de todas? La del último estrato, la del suelo que está en contacto con la punta. ¿Qué estamos calculando? Ojo, no pierdan el norte de lo que estamos calculando. Estamos calculando la capacidad de carga por punta, Q mayúscula P. ¿Listo? Entonces, es lógico pensar que C es la cohesión del suelo que está en contacto con la punta. Listo. Ahora, Q', ¿qué es Q'? Es muy parecido al Q trazo que vimos para zapatas. ¿Listo? Al Q trazo que vimos para zapatas. Muy bien. ¿Por qué? ¿Listo? Porque es la presión vertical efectiva, pero en este caso al nivel de la punta. Me explico. Si usted tiene, por ejemplo acá, varios estratos, ¿sí? Y usted quiere calcular la presión vertical efectiva aquí al nivel de la punta, ¿cómo lo haría? Sería la sumatoria, ¿sí?, del peso específico de cada estrato por su espesor, ¿sí?, hasta llegar aquí al nivel de la punta. ¿Listo? Eso lo saben ustedes muy bien hace rato y me di cuenta por los buenos resultados que tuvieron en el segundo quiz y en el primer parcial. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, entonces ese Q' es como asimilable al Q trazo. ¿Listo? Es la presión vertical efectiva al nivel de la punta. Sigamos. Aquí hay un tercer término
que involucra gamma. ¿Qué es gamma? Es el peso específico. ¿De cuál suelo? Del suelo que está en contacto con la punta. Si estamos calculando la presión última en la punta, pues será la del el suelo, el peso específico gamma del suelo que está en contacto con la punta. Jóvenes, ¿qué es D? D es el diámetro o ancho de la cimentación. Diámetro o ancho de la cimentación. ¿Muy bien? Diámetro o ancho de la cimentación. Muy bien. Ese diámetro o ancho de la... Bueno, es decir, si es un pilote circular es el diámetro y si es un pilote cuadrado pues es el ancho. Pero quiero aclararles una cosa, no se preocupen mucho por este tercer término, ¿sí? Ese que acabo de sombrear, gamma por D por N gamma asterisco, porque no lo vamos a tener en cuenta. Ese término, gamma por D por N gamma asterisco, es muy pequeño en comparación con los otros dos términos y se puede despreciar. De hecho, se desprecia, es decir, pónganle una X aquí, tan, no va más, y la ecuación para el cálculo de la capacidad de carga por punta por área unitaria es C por NC asterisco más Q' por NQ asterisco. Ok, pero me falta explicarles qué es NC asterisco y qué es NQ asterisco. ¿Listo? ¿Qué es NC asterisco y qué es NQ asterisco? Son los factores de capacidad portante para pilotes. Factores de capacidad portante para pilotes. Muy bien. Factores de capacidad portante para pilotes. Muy bien. ¿Cómo se calculan? Bueno, se calculan o se obtienen dependiendo del método que se utilice. Así como, si ustedes recuerdan, en zapatas teníamos el método de Meyerhoff, Terzagh y Bala y otros que no vimos, y de acuerdo al método, los factores de capacidad portante se calculan de manera diferente y esos métodos los vamos a ver más adelante. Pues, enseguida, ahorita tan pronto termine de presentarles esta información. Muy bien. Bueno, jóvenes, sigamos. Entonces, listo. Bueno, les decía que Q minúscula P es la presión en la punta y Q mayúscula P es la fuerza en la punta. ¿Listo? La fuerza en la punta. Es decir, la capacidad de carga en la punta, pero expresado como fuerza. Y jóvenes, si ustedes tienen una presión y quieren calcular la fuerza, ¿cómo hacen? ¿Cómo les enseñaron en resistencia? Pues fuerza igual a presión por área, ¿sí? Fuerza igual a presión por área. ¿Listo? Entonces, el área. Si estoy calculando la capacidad de carga por punta, ¿cuál será el área sobre la cual estará actuando esa fuerza? Pues el área de la punta. A sub P es el área de la punta. Es decir, si es un pilote circular, entonces esa área de la punta sería pi por el radio del pilote al cuadrado, ¿cierto? Pi por r cuadrado. O si es un pilote cuadrado, pues es un lado por el otro, sería el área. Muy bien. Y esa área de la punta la multiplicamos por la presión en la punta, por la capacidad de carga en la punta por área unitaria. ¿Listo? Muy bien, entonces el área de la punta. El área de la punta, entonces ya dijimos cómo se calcula. Y Q minúscula P, la presión en la punta o capacidad de carga por punta por área unitaria, se calcula según la ecuación 8. Entonces reemplácela aquí por Q sub P y le quedaría la ecuación 7 para calcular la carga, la capacidad de carga en la punta. La fuerza máxima en la punta es el área del pilote por, abro paréntesis, C por NC asterisco, por NQ asterisco y cierro el paréntesis. Como ya se dijo, ese asterisco y NQ asterisco son los factores de capacidad portante o de carga y se calculan dependiendo del método y del tipo de suelo. ¿Listo? Ya los vamos a ver a continuación. Hasta ahora, jóvenes, les estoy presentando solamente la ecuación general. Ya después veremos los métodos. Muy bien. Bueno, entonces les acabo de presentar la ecuación general para el cálculo de la carga por punta. Falta la carga por fricción. Listo, jóvenes. Entonces, ¿cómo calculan ustedes la carga por fricción Q sub S? A ver, ¿dónde estoy? Ah, acá. Resistencia por fricción o capacidad de carga por fricción Q sub S. Listo. La capacidad de carga por fricción Q sub S se calcula como la sumatoria de P por delta L y por F. Sumatoria de P por delta L y por F. Muy bien. ¿Qué es P?
P es el perímetro del pilote. ¿Listo? El perímetro de la sección del pilote. ¿Listo? Es decir, que si su pilote es circular, ¿cuál sería el perímetro de esa sección circular? 2πr, ¿cierto? Y si es cuadrado, ¿cuál sería el perímetro? Pues 4 veces el lado, ¿cierto? Listo, ya les dije que es P. Voy a explicarles ahora qué es F y dejo para último delta L. F es la resistencia a la fricción unitaria a la profundidad Z. ¿Listo? Resistencia a la fricción unitaria, es decir, es una presión, ¿sí? Un esfuerzo por fricción unitario, pero es a la profundidad Z, es decir, que es variable en profundidad, ¿sí? Es decir, tiene valores diferentes a las diferentes profundidades. Muy bien. Listo, diferentes valores a las diferentes profundidades. Y delta L es la longitud o tramo del pilote en el cual P, el perímetro, y F, la resistencia a la fricción unitaria, se puedan considerar constantes. ¿Listo? Entonces, en este caso, la diferencia entre un método y otro para calcular Q sub S es la forma de calcular F. ¿Listo? Muy bien, vamos en las ecuaciones para el cálculo de Q sub P. Muy bien. Listo, entonces empecemos, jóvenes. Empecemos primero ya con los métodos. Vamos ya a ver los métodos para calcular Q sub P y luego los métodos para calcular Q sub S. ¿Listo? Muy bien, entonces empecemos. Entonces, empecemos con el método de Meyerhof para el cálculo de Q sub P. ¿Listo? Entonces, este señor Meyerhof propuso una ecuación para calcular Q sub P en arenas y otro para calcular Q sub P en arcillas. Entonces, miremoslas ambas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, veremos primero en arenas. ¿Listo? Vamos a hacer una definición. LB sobre D. LB, L sub B, recuerden que es la longitud de empotramiento, es decir, por aquí está, es decir, es lo que lo que penetra, perdón, el pilote en un estrato firme, en un estrato duro. Esa es la longitud de empotramiento. Bueno, entonces este señor Meyerhof, esto definió LB sobre D como la relación de empotramiento, es decir, la longitud de empotramiento sobre el diámetro o ancho del pilote lo llamó relación de empotramiento. ¿Listo? Entonces, él estableció esta gráfica, tomé del libro de Principios de Ingeniería de Cimentaciones de Brajadas. En el eje Y puso a variar la relación de empotramiento y en el eje X la carga por punta por área unitaria o la resistencia por punta por área unitaria Q minúscula P. ¿Listo? Entonces, él se dio cuenta que a medida que aumentaba la relación de empotramiento, también iba aumentando la carga por punta por área unitaria, la resistencia unitaria de punta. ¿Listo? Iba aumentando, iba aumentando. Pero hasta cierto punto, es decir, hasta cierta longitud de empotramiento crítica. Cuando esa longitud de empotramiento alcanzaba un valor crítico, un valor que él llamó crítico, de ahí en adelante ya la resistencia unitaria de punta Q minúscula P ya no aumentaba más. ¿Listo? Es decir, por mucho llega hasta un valor que él llamó QL, es decir, que la carga por punta llega por mucho hasta un valor límite, hasta un valor de resistencia unitaria en la punta límite que él llamó QL. ¿Listo? Muy bien. Bueno, esto ya fue lo que les acabo de explicar. Ahora, ¿qué no tiene un suelo arenoso? Que sí tiene, por ejemplo, otro suelo. ¿Qué no tiene los suelos puramente arenosos? Pues cohesión, ¿cierto? Entonces miremos la ecuación general. Me excusan que esté subiendo y bajando, es la ecuación 7, la ecuación general de carga por punta. ¿Qué pasa si el suelo no tiene cohesión? Es decir, si es una arena. Entonces, la fuerza, la carga, la capacidad de carga en la punta será igual al área en la punta por Q' por N asterisco. Y eso efectivamente es acá lo que colocó este señor Meyerhof. Entonces, en ese caso, la capacidad de carga por punta es el área de la punta por la presión vertical efectiva a nivel de la punta Q'
por el factor de capacidad portante NQ. ¿Listo? Bueno, jóvenes, ¿y cómo calculamos ese valor de NQ asterisco? ¿Cómo lo vamos a calcular? Entonces, acá les doy también una gráfica, un abaco, que lo tomé también de ese libro de Brajadas. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo entra usted a él? Entonces, usted entra en el eje X con el ángulo de fricción interna phi. ¿Listo? Con el ángulo de fricción interna phi. Y tiene que entrar a cortar la curva continua. Es decir, no la de trazos, sino la continua. Bueno, la de trazos, usted la utiliza para calcular NC asterisco, pero estamos hablando de NQ asterisco. Entonces, usted entra aquí con el ángulo de fricción interna. ¿Cuál de todos? El del suelo que está en contacto con la punta. Recuerde que estamos hallando es la capacidad de carga por punta. Si el suelo atraviesa 1, 2, 3, 20 estratos, los que sea, pues es el del último estrato, el del suelo que está tocando la punta. Entonces, con ese ángulo de fricción interna, usted sube, corta esa curva continua y lo que lee a la izquierda es NQ asterisco. Muy bien. Pero ojo, acabamos de decir que Meyerhof encontró que la carga por punta llega hasta cierto valor límite, del cual no pasa. ¿Listo? ¿Para qué les digo esto? Entonces, listo, está bien. Bueno, la ecuación 10 es la ecuación de Meyerhof para calcular la capacidad portante, perdón, la capacidad de, bueno, sí, la capacidad portante, la capacidad de carga eh, mm, por punta en arenas. Entonces, Meyerhof nos dice que esa capacidad de carga por punta en arenas usted la puede calcular como el área de la punta, como la presión vertical efectiva al nivel de la punta Q', como ya vimos, y por NQ asterisco tomado de esta gráfica. Pero bajo ningún motivo, esa multiplicación a sub P, el área de la punta por Q' por NQ asterisco, podrá sobrepasar el valor del área de la punta por la presión límite. ¿Listo? Por la presión límite. Entonces, ¿qué nos dice esa ecuación 10? Que usted calcula la carga por punta como el área de la punta por Q' por NQ asterisco. Por otro lado, calcula el área de la punta por la presión límite y escoge el menor valor de los dos. ¿Sí? Ya ahorita vamos a ilustrar con un ejemplo. Muy bien. Listo. Listo. Muy bien. Ah, QL, la presión límite, no les he dicho cómo se calcula. Entonces, nos dice Meyerhof que esa presión límite en la punta, ¿listo? Si usted la quiere calcular en kilopascales, es decir, en kilonewton sobre metro cuadrado, usted la va a calcular como 50 por NQ asterisco por la tangente de phi. ¿Listo? Pero, si usted está trabajando en unidades del sistema internacional, ¿listo? La carga límite en libras por pie cuadrado, usted la va a calcular como 1000 por NQ asterisco por la tangente de phi. ¿Listo? Dependiendo del sistema de unidades en el cual usted esté trabajando. Muy bien. Listo. Bueno, pero esta ecuación 10 es la ecuación para calcular la carga por punta en arenas. ¿Y qué pasa con las arcillas? Bueno, en arcillas, bajo condiciones no drenadas, si esas arcillas están saturadas y están en condición no drenada, ¿cierto? ¿Cuánto vale el ángulo de fricción en esos casos? ¿Cuánto les enseñó sus profesores de suelos que valía phi en arcillas saturadas y en condiciones no drenadas? Phi es 0. ¿Listo? Phi es 0. Ahora, vámonos a la ecuación general de carga por punta, que es la ecuación 7. En este caso, jóvenes, si el ángulo de fricción es 0, el término que no va es este segundo. Este no iría. Y en ese caso, la capacidad de carga por punta sería el área de la punta por la cohesión por NC asterisco. ¿Listo? Pero si el ángulo de fricción interna es 0 es porque el suelo es no drenado y es una arcilla saturada en condiciones no drenadas. Por lo tanto, esta cohesión sería la cohesión no drenada CU. Y eso es lo que nos coloca aquí Meyerhof. Nos dice que la capacidad de carga por punta es NC asterisco por la cohesión no drenada
por el área en la punta. ¿Listo? Esa cohesión no drenada pues se calcula, por ejemplo, en un ensayo triaxial o en un ensayo de corte directo, en una arcilla saturada, y usted cierra los drenajes, es decir, lo hace en condición no drenada, y en ese caso phi es 0. Y la cohesión que le dé será la cohesión no drenada. O una forma muy aproximada que les enseñaron sus profesores del laboratorio de suelos de calcular esa cohesión no drenada es haciendo el ensayo de compresión simple, y simplemente la cohesión no drenada es la mitad de la resistencia a la compresión inconfinada. ¿Listo? Es decir, Q sub U sobre 2. Muy bien, ahora, en ese asterisco. Entonces vámonos a la gráfica de Meyerhof. Recuerden, estamos en arcillas saturadas en condición no drenada donde phi es 0. Entonces entremos por aquí con phi igual a 0, a cortar la curva punteada que nos da en ese asterisco. ¿Sí? Fíjense que esa curva, perdón, entramos con phi igual a 0 y cortamos esa curva entre 8 y 10. Podríamos decir que en ese asterisco, entonces, en ese caso es 9. Por eso es que ven ustedes acá que para arcillas saturadas en condición no drenada, entonces en ese asterisco es 9, y la carga por punta, la capacidad de carga por punta es 9 veces la cohesión no drenada por el área de la punta. ¿Listo? Muy bien, ese es el método de Meyerhof para arenas y para arcillas. ¿Para calcular qué? Para calcular Q sub P. Ojo que no hemos salido de Q sub P. ¿Listo? Y el siguiente método también es para seguir calculando Q sub P. Entonces, estamos viendo las ecuaciones para el cálculo de la carga por punta. Ya vimos la ecuación de Meyerhof, una para arenas y otra para arcillas. Entonces, veamos otro método, el método de Coyle y Castello, para calcular la capacidad de carga por punta en arenas. Ojo, ojo, jóvenes, y lo advierto para el parcial. Meyerhof solo sirve para arenas. Perdón, Meyerhof no. Meyerhof hay una ecuación para arenas y otra para arcillas, ¿sí? Esta ecuación 10 es la ecuación de Meyerhof para arenas, y esta ecuación 13 es la ecuación para calcular Q sub P de Meyerhof en arcillas. Pero Coyle y Castello solo sirve para arenas. ¿Listo? El método de Coyle y Castello solo sirve para calcular Q sub P en arenas. ¿Cuál es esa ecuación? Entonces nos dice Coyle y Castello, nos dicen que la carga por punta usted la puede calcular como el área de la punta a sub P por Q', recuerden, es la presión vertical efectiva al nivel de la punta, por NQ asterisco. Pero ahora NQ asterisco debe ser tomada de la gráfica de Coyle y Castello, no de aquí, no de la primera que les acabo de enseñar, porque esta es la gráfica de Meyerhof. Entonces debe tomarla de la gráfica de Coyle y Castello, que es esta figura. ¿Cómo entra usted ahí? Usted entra por la izquierda, debe entrar con la relación L sobre D. Es decir, usted toma la longitud del pilote y la divide entre D, que es el diámetro o el ancho, si es un pilote de sección cuadrada, y entra con esa relación L sobre D a cortar la curva que corresponda al ángulo de fricción interna del suelo que está en contacto con la punta. ¿Sí? Ahora, usted podrá decirme, bueno, pero aquí solamente hay curvas para valores de phi entre 30 y 40. Sí, tiene toda la razón. Pero ¿para qué? Es decir, ¿para qué materiales sirve la ecuación de Coyle y Castello? Para arenas. Y recuerden, ¿entre qué valores varía el ángulo de fricción interna en arenas? Entre 30 y 40. Por eso es que solamente hay entre 30 y 40. Muy bien. Y hablemos ahora de cómo se calcula la carga por fricción Q sub S, primero en arenas y luego en arcillas. En esta clase, jóvenes, solamente vamos a llegar aquí hasta arenas. ¿Listo? Hasta arenas, y luego no quiero saturarlos de pura teoría en la clase de hoy. ¿Listo? Entonces solamente vamos a ver cómo calcular Q sub S en arenas, y la clase del lunes que nos volvemos a ver
Mire, vamos a mirar los métodos para calcular Q sub S en arcilla. 3 métodos, ¿listo? Y haremos ejercicios, ¿listo? Y en la clase de hoy en 8, que es miércoles, iremos a ver roca, capacidad de carga en roca y asentamientos de pilotes. Muy bien. ¿Dónde estamos? Estamos acá. Muy bien. Listo. Entonces, método de Meyerhof, perdón, esto ya lo vimos. Estamos en Q sub S, en el cálculo de la carga por fricción Q sub S en arenas. Muy bien, en arenas. Es decir, estamos aquí. Listo, cálculo de la resistencia por fricción Q sub S en arenas. Bueno, la ecuación general, sea en arena, sea en arcilla, sea en lo que sea, es esta, que ya la habíamos visto atrás. La carga por fricción es igual a la sumatoria de P por delta L por F. ¿Listo? La diferencia entre todos los métodos es la forma como usted calcule esa F, que significa resistencia unitaria por fricción, ¿sí? Por resistencia a la fricción unitaria. Muy bien. Entonces, empecemos, es decir, el esfuerzo mayor va a ser encaminado a determinar F. Esa resistencia a la fricción unitaria, como vimos hace, o como mencionamos hace un rato, varía en profundidad. Es decir, aquí en esta gráfica, por ejemplo, tenemos, esta gráfica también es tomada del libro de Bowles, perdón, del libro de Das. Si tenemos la profundidad, la resistencia a la fricción unitaria F varía de la siguiente forma, empieza a aumentar con la profundidad a medida que, listo, a medida que nos vamos profundizando, aumenta, pero llegará a una profundidad de L' a partir de la cual ya no aumenta la resistencia a la fricción unitaria. ¿Listo? Claro, si esa F fuera una constante, ¿cierto? Es decir, si no aumentara en profundidad, sería, pero mamey calcular Q sub S, porque entonces sería el perímetro de la sección transversal por la longitud total del pilote y por esa F constante. Pero lamentablemente no es constante, es variable en profundidad. Muy bien. Bueno, les decía que la resistencia a la fricción unitaria F empieza a aumentar desde la superficie hasta cierta profundidad de L' y a partir de esa profundidad de L' ya no varía. Entonces, ¿cómo calcular esa profundidad de L'? Primero que todo, a partir de la cual ahí ya se hace constante F. Es más o menos 15 veces el diámetro. Entonces, acá lo tengo. L' es más o menos 15 veces D. ¿Listo? Recuerden ustedes, jóvenes, que D es el diámetro o el ancho. En el caso de tratarse de un pilote cuadrado, D es el ancho. ¿Listo? Muy bien. Listo. Entonces, viene la siguiente pregunta. Fíjense ustedes, jóvenes, que a medida que nos vamos profundizando, aumenta F hasta cierto punto. Entonces, viene lo más berraco de todo. ¿Cómo calcular la F aquí, aquí, a esta profundidad, aquí, 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 aquí? ¿Listo? Entonces, hay desde Z igual a 0 hasta Z igual a L', es decir, desde la superficie, Z igual a 0, hasta la profundidad L', en la cual ya F no cambia, usted va a calcular así esa F. Esa resistencia a la fricción unitaria la va a calcular así. La va a calcular como K, que es el coeficiente efectivo de presión de tierras, ya les digo cómo calcularlo, por la presión vertical efectiva sigma prima V, y por la tangente de delta. Delta es el ángulo de fricción entre el pilote y el suelo. ¿Listo? Bueno, y desde, desde Z igual a L', es decir, desde aquí hasta Z igual a L, es decir, hasta la punta del pilote, ya es constante la resistencia a la fricción unitaria y se queda con el valor de F igual a F a la profundidad Z igual a L'. Es decir, que desde la profundidad Z igual a L' hasta la profundidad Z igual a L en la punta del pilote, ya esto se vuelve una constante. F, la resistencia a la fricción unitaria, es constante y es la que usted calcula para la profundidad Z igual a L'. Bueno, pero les había quedado debiendo un par de cosas. K. K, jóvenes, es el coeficiente efectivo de presión de tierras. Entonces, aquí tenemos una tabla
indicativa de esos valores. Ahora, si el pilote es preexcavado, el valor de K es aproximadamente el valor de K sub 0. Recuerden que K sub 0 es el coeficiente de presión de tierras en reposo, que para suelos friccionantes, para suelos granulares, es más o menos 1 menos el seno de phi. ¿Listo? 1 menos el seno de phi. Muy bien. Muy bien. ¿Qué es un pilote preexcavado, entre otras cosas, jóvenes? Bueno, un pilote preexcavado se llama así por su sistema constructivo. Los pilotes preexcavados, la forma de construirlos es que usted primero hace la excavación, ¿cierto? Donde va a ir el pilote, luego formaletea, ¿listo? Coloca la formaleta y finalmente funde dentro de esa formaleta el pilote. ¿Listo? Esos son los preexcavados. Ahora, para pilotes hincados de bajo desplazamiento, K sub 0, el valor de K, el de coeficiente efectivo de presión de tierras K, varía entre K sub 0 y 1.4 veces K sub 0. Ahora, para pilotes hincados de alto desplazamiento, es decir, de longitud grande, el valor de K varía entre K sub 0 y 1.8 K sub 0. ¿Qué es un pilote hincado, jóvenes? Un pilote hincado es lo contrario a un preexcavado, es decir, es prefabricado. ¿Listo? Es decir, no es fundido allá adentro en la excavación en una formaleta, sino afuera. Es un pilote preexcavado y luego, mediante hinca, es decir, por golpes, se introduce en el terreno. Muy bien. Listo. Les estaba aclarando estos componentes. Muy bien. Delta. ¿Qué es? Bueno, sigma prima B es la presión vertical efectiva. Ya todos ustedes son expertos en calcular presiones verticales efectivas. Delta. Delta es el ángulo de fricción, pilote suelo. Ese término delta, como que ya lo vimos varias veces, ¿cierto? ¿Se acuerdan en el taller? ¿Qué era delta en ese taller? Era el ángulo de fricción suelo-muro, ¿cierto? Suelo-muro. Y les había dicho en aquella oportunidad que para muros, el ángulo de fricción suelo-muro, delta, suelo concreto, está entre 0.5 phi y 2/3 de phi. En este caso, jóvenes, delta es el ángulo de fricción entre el suelo y el pilote y varía entre 0.5 phi y 0.8 phi. ¿Listo? Es un intervalo diferente al de los muros. ¿Muy bien? Bueno, aquí yo ya pasaría a hacer ejercicios, pero quiero mostrarles algo que, aunque no estoy muy de acuerdo, se los voy a mostrar. Este par de señores, Coyle y Castelo, propusieron una solución, como dicen ustedes, de rapidez, ¿cierto? Rápida. Una solución express. ¿Qué solución express dicen ellos? Ellos dicen, bueno, no, hallemos un solo valor de F promedio. ¿Para qué? Si usted tiene un solo valor de F que le represente toda la profundidad, usted eliminaría la sumatoria y le quedaría que Q sub S es igual al perímetro P por la longitud L por esa F promedio. Digamos que los resultados no son los mejores, pero voy a mostrarles cómo hacen ellos. Entonces ellos dicen que F promedio se calcula como K, es esto, el coeficiente efectivo de presiones de tierras. Fíjese que acá aparece un sigma prima trazo B. Eso significa presión vertical efectiva promedio. ¿Listo? Esa presión vertical efectiva promedio se las explico cómo calcular en la próxima clase, cuando veamos los métodos en arcillas, porque hay un método de arcillas que se llama el método lambda, y ese método involucra calcular presiones verticales efectivas promedios. Entonces, en ese momento, pues para que me lo entiendan, no ahorita, bueno, les voy a adelantar qué es el área del diagrama de presiones verticales efectivas. Eso es dividido entre la longitud del pilote. ¿Listo? Es decir, así tal cual, se lo acabo de decir, bueno, ¿y para qué? Bueno, entonces, en la próxima clase ya veremos la utilidad de ese sigma prima trazo V. Muy bien. Y por la tangente de delta. Y dice, Coyle y Castelo dicen, no se compliquen, tomen delta como 0.8 phi. De tal manera que entonces, como les dije,
hace un rato, entonces Q sub S se limitaría al perímetro P por la longitud L por F promedio, que sería esto, que sería K por la presión vertical efectiva promedio por la tangente de 0.8 phi. ¿Listo? Muy bien. Listo. Muy bien, jóvenes. Entonces, ejercicios. Es decir, empezamos aquí la segunda hora. Por favor, no se me vayan, que voy a hablar de notas. ¿Listo? Muy bien. Ahoritica, es decir, ahoritica voy a hablar de notas con ustedes, entonces no se me vayan. ¿Listo? Vamos a hacer 3 ejercicios. ¿Listo? No sé si hay alguien que esté pidiendo la palabra. ¿Listo? Muy bien. Creo que si pico aquí vuelvo. Listo. Bueno, jóvenes, entonces, cálculo de la carga por fricción. Bueno, voy a hacer ejercicios de arenas, jóvenes, ya que hoy no hemos visto arcillas, hoy hagamos ejercicios simplemente de arenas. Pero un momentico. No, no, perdón. Llevo ya 6 años con este computador y no le cojo el tiro todavía a estos Mac. Aquí sí. A ver, listo. Todo este material, señores, ya se los puse en materiales de clase. ¿Listo? Hay una carpeta que se llama pilotes individuales, ahí está todo ese material. ¿Listo? Entonces, hay un archivo que se llama pilotes 1, 2, perdón, ejemplos de pilotes 1, 2 y 3, que son los que vamos a hacer ahorita. Fíjense que no es mayor cosa. Entonces, es una hoja, un ejercicio, otra hoja, otro ejercicio, y otra hoja, otro ejercicio. ¿Listo? Entonces, no más de media hora. Bueno, digamos que media hora por ahí, si acaso, nos vamos a echar en eso. Muy bien. Entonces, empecemos. Muy bien. Listo. Entonces, empecemos. Primer ejercicio. Dice, un pilote de concreto, ¿listo? Tiene 16 metros de longitud y una sección transversal de 410 por 410 milímetros. ¿Listo? Dice, el pilote se encuentra embebido en una arena, ojo, una arena, para la cual el peso específico es de 17 kilonewton metro cúbico y el ángulo de fricción es de 30 grados. Calcule la carga por punta Q sub P por medio del método de Meyerhof. Sencillísimo, ¿cierto? Entonces, permítame, en este momento voy a poner a la izquierda el problema y a la derecha pongo la teoría. ¿Listo? Parece que es legible. Pero aquí ya está desplazamiento continuo. Listo. Muy bien, entonces, vámonos con Meyerhof. Y es una arena. Recuerden, jóvenes, que Meyerhof nos dio una ecuación para arenas. ¿Listo? ¿Cuál es la ecuación de arenas de Meyerhof? La ecuación 10. Esta. ¿Sí? Esta ecuación 10. Entonces, nos dice Meyerhof que la carga por punta será igual al área de la punta por la presión vertical efectiva al nivel de la punta Q' por NQ asterisco. ¿Listo? Pero que bajo ningún punto de vista, ¿sí? Lo que dé esa multiplicación no podrá ser superior a lo que dé el área de la punta por la presión límite. Fíjese que para el mejor, en la figura lo coloco aquí en colores. ¿Listo? Es decir, cojo esa ecuación 10 y la pego aquí en colores. ¿Sí? Y digo, la capacidad de carga por punta es la presión vertical efectiva al nivel de la punta por NQ asterisco por el área de la punta. ¿Listo? Es decir, hago ese cálculo que está en letras rojas. Pero ese cálculo que está en letras rojas no podrá sobrepasar, ¿listo? Al valor que coloco aquí en verde de la presión límite por el área de la punta. Es decir, usted hace este cálculo, esta operación roja por un lado, esta operación verde por otro lado, y escoge el menor valor de los dos. Y esa es la carga por punta. ¿Listo? Según Meyerhof. Entonces, miremos lo fácil que es. Esto es muy fácil. Este tema es de los más fáciles que hay. Listo. Entonces, área de la punta. Mire el enunciado. Nos dicen que es un pilote de concreto que tiene una longitud de 16 metros y aquí está el área
Es decir, tiene una sección transversal de 410 por 410 milímetros. O sea que si estamos trabajando en kilonewtons y en metros, el área en metros cuadrados sería 0.41 por 0.41. Listo, área de la punta. 0.41 por 0.41 nos da 0.1681 metros al cuadrado. Muy bien. Listo. Q'. Q'. ¿Qué es Q'? Q', ¿listo? Es decir, estoy hallando todos estos valores de área de la punta, N asterisco, Q' y la presión límite para luego hacer esas operaciones en rojo y en verde. ¿Listo? Q', listo, vamos con Q'. Es la presión vertical efectiva al nivel de la punta. Tal cual está ese dibujo ahí, ¿usted cómo calcularía la presión vertical efectiva al nivel de la punta? Sería gamma, 17 kilonewton metro cúbico, por 16 metros, y aquí está la operación, Q', entonces sería gamma, 17 kilonewton por metro cúbico, por 16 metros. 17 por 16 da 272 kilonewtons por metro cuadrado, muchachos. Ese es el valor de la presión vertical efectiva al nivel de la punta. Listo. Jóvenes, para phi igual a 30, ¿listo? Para valores de phi igual a 30, ¿listo? ¿Cuánto vale? Es decir, el ángulo de fricción interna, aquí es un solo estrato, es decir, el suelo está embebido en una única arena, es decir, el suelo que está en contacto con la punta tiene un ángulo de fricción de 30 grados, ¿listo? Entonces vámonos a la gráfica de Meyerhof a hallar en ecuasterisco. Es esta la gráfica de Meyerhof. Entonces, phi es 30. Entonces entramos con 30. Cortamos, ¿listo? La curva continua, torcemos aquí a la izquierda y leemos el valor de NQ asterisco, que es 55. ¿Listo? 55. Muy bien. Listo, entonces ya tengo Q', tengo NQ asterisco y tengo el área de la punta. ¿Qué me falta? QL, la presión límite. ¿Listo? ¿Qué nos dice Meyerhof con respecto a la presión límite? Nos dice, se calcula dependiendo de si usted está es decir, con esta ecuación 11, si usted está en el sistema internacional de medidas, o con esta ecuación 12, si está en el sistema inglés, en libras. ¿En qué sistema estamos? En el internacional, estamos en kilonewtons y en metros. Es decir, la queremos QL en kilonewton sobre metro cuadrado. Entonces será igual a 50 por n asterisco por la tangente de phi. ¿Listo? Entonces la presión límite 50 por n asterisco, que lo acabamos de hallar, que es 55, ¿listo? Por la tangente de phi, es decir, la tangente de 30. Al resolver esa operación, nos da que la presión límite es de 1587.71 kilonewtons sobre metro cuadrado. Listo, listo, jóvenes. Entonces, ahora, por un lado, haga esta operación que está en rojo. ¿Listo? Es decir, que la carga por punta es Q' por N asterisco por el área en la punta. Listo. Q' es igual. Perdón, la carga en la punta es igual a Q', que la hay aquí, 272 kilopascales. ¿Listo? Por NQ asterisco, que es 55, entonces por 55, por el área de la punta, que es 0.1681, 0.1681. Resuélvalo. ¿Cuánto da eso? Entonces, la carga por punta es 2514.78 kilonewtons. ¿Listo? Pero, ojo, ese valor no puede sobrepasar al valor de la carga límite por el área de la punta. Entonces, por este lado, en color verde, la carga límite por el área de la punta. Carga límite, ¿listo? Carga límite, mírela aquí recién calculada. 1587.71, ¿listo? 1587.71 por el área de la punta, que es 0.1681. Esa multiplicación verde nos da 266.89. Entonces usted debe escoger el menor valor entre esos dos, entre el que está en rojo y el que está en verde. Entre 2514 y 266, ¿cuál es menor? Pues 266. Entonces, señores, el valor de la carga por punta es de 266.89. ¿Listo? Facilísimo, ¿no? Muy fácil, ¿no? Muy bien, ahorita me estaba tomando un poco de agua.
Listo. Vámonos con un segundo ejercicio. Realmente, jóvenes, el primero, el segundo y el tercer ejercicio son el mismo. ¿Listo? Son el mismo ejercicio. Lo que pasa es que los estoy resolviendo por diferentes métodos. Entonces, pille, dése cuenta el segundo enunciado, lo que dice, el segundo ejercicio. Dice, para el ejemplo anterior. ¿Cuál es el ejemplo anterior? Pues jóvenes, el ejemplo anterior es un pilote de concreto de 16 metros de longitud, listo, aquí lo dibujé con sus 16 metros de longitud, listo, y sección transversal de 410 por 410 milímetros que se hinca en esta arena, en una arena con un peso específico de 17 kilonewton por metro cúbico y que tiene un ángulo de fricción interna de 30 grados. Muy bien, listo. Entonces, listo. Entonces, ¿qué nos piden para ese pilote del ejemplo anterior? Nos dicen, ojo, nos preguntan dos cosas. Nos dice, si K, es decir, si el coeficiente efectivo de presión de tierras, ¿listo? Si el coeficiente efectivo de presión de tierras K es 1.3, ya no lo dan, y si el ángulo de fricción suelo-pilote es 0.8 phi, calcule la carga por fricción Q sub S. ¿Listo? Es decir, vamos a hacer un ejercicio del cálculo de la carga por fricción en arenas, Q sub S, por medio de esa ecuación 15. Muy bien, esa es la parte A. Ahora, ¿qué nos piden en la parte B? Permítame, listo. Entonces, en la parte B nos dice, usando los resultados del ejemplo anterior, ¿qué hicimos en el ejemplo anterior? Hallamos la carga por punta. ¿Listo? Y la parte A de este ejercicio, número 2, ¿qué vamos a hallar en la parte A de este ejercicio número 2? Vamos a hallar Q sub S. Entonces, nos piden calcular la carga admisible del pilote usando un factor de seguridad de 4. Es decir, que con la carga por punta y la carga por fricción calculemos la carga admisible del pilote. ¿Listo? Muy bien. Entonces, sigamos. Sigamos. Mm, muy bien. O empecemos, mejor dicho. Entonces, empecemos en orden. Empecemos por la parte A, que nos pide calcular la carga por fricción Q sub S. Permítame, le hago una pequeña reducción aquí a esto. Muy bien. Entonces, si usted se da cuenta, la carga por fricción F empieza a variar, a variar, a variar, a variar, a variar, a variar. ¿Listo? A variar. Y llega un momento en el que ya no cambia más. Es decir, empieza a aumentar. A medida que vamos profundizándonos, esa F, esa resistencia a la fricción unitaria, empieza a aumentar, 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 aumentar. Pero llega un momento en el que ya no aumenta más. A partir de una profundidad L', ya se vuelve constante. Entonces, lo primero que vamos a hallar es ese L', ¿listo? Es decir, esa profundidad, ¿sí? A partir de la cual ya se vuelve constante F. ¿Recuerdan cuál es esa profundidad? ¿Cómo se calcula? 15 veces D, ¿sí? Fíjense que por acá dijimos que L' es igual a 15 veces D. Para el pilote que estamos resolviendo, jóvenes, ¿cuál es el valor de D? ¿Recuerdan qué es D? D es el diámetro si el pilote es circular o el ancho si el pilote es cuadrado. Nuestro pilote es cuadrado. Fíjese que es un pilote cuya sección transversal es de 410 milímetros por 410 milímetros. Es decir, que D sería 0.410 metros. ¿Listo? Es decir, señores, que L' sería 15 veces D, es decir, 15 por 0.410 metros. Es decir, señores, que L' es la multiplicación de 15 por 0.41 da 6.15 metros. Ese es L'. ¿Listo? Ahora, aprovechemos y el enunciado nos está diciendo que calculemos delta como 0.8 phi. ¿Listo? Muy bien, 0.8 por phi.
¿Cuál es el valor del ángulo de fricción interna de nuestro suelo que está en contacto con la punta? 30. Listo, jóvenes. Entonces, ¿cuánto es 0.8 por 30? 24, ¿cierto? Es decir, que delta es 24 grados. Muy bien. Por favor, permítame, quiero mostrarles este dibujo. Listo. Muy bien. Por ahora no vean esta gráfica roja. ¿Listo? Pues la idea es construirla, ¿sí? Pero, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a construir, ¿sí? Vamos a ver cómo varía ya específicamente para el pilote que estamos resolviendo, cómo es esa curva de F, de resistencia a la fricción unitaria F, versus profundidad. ¿Listo? Ya hallamos que a partir de una profundidad L', que es 6.15, ¿listo? A partir de ahí ya la resistencia a la fricción unitaria no varía. Entonces dividamos el pilote en 3 tramos. ¿Qué longitud, primero, qué longitud tiene nuestro pilote? 16 metros. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a dividirlo en 3 tramos. Uno en la parte de arriba, en la superficie, otro en la punta y otro a la profundidad de L'. Es decir, que van a ser de nuestro interés 3 profundidades. ¿Listo? Van a ser de interés 3 profundidades. Una profundidad z igual a 0, aquí arriba en la superficie, ¿listo? Una profundidad z igual a L', que es 6.15, aquí, a partir de la cual ya la resistencia a la fricción unitaria no cambia, y la profundidad z igual a L, es decir, a la profundidad z igual a la longitud del pilote, que es de 16 metros. ¿Listo? Entonces, nos interesan esas 3 profundidades, z igual a 0, z igual a L', que en este caso es 6.15 metros, lo acabamos de calcular, y la profundidad de la punta, es decir, z igual a la longitud total del pilote de 16 metros. Muy bien. Entonces, voy a construir este gráfico de F versus profundidad. ¿Listo? Con datos específicos. Por ahora no miren este 60.51, allá vamos a calcularlo. Muy bien. Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice Meyerhoff con respecto a esta variación de la resistencia a la fricción unitaria? ¿Listo? ¿Qué nos dice Meyerhoff con respecto a esa variación de F? Nos dice que desde Z igual a 0 hasta Z igual a L', es decir, desde aquí hasta aquí, la F, el valor de la resistencia a la fricción unitaria, se puede calcular como K por la presión vertical efectiva por la tangente de delta. ¿Listo? Y que desde desde Z igual a L' hasta Z igual a L, es decir, en este segundo tramo, ¿sí? En ese segundo tramo ya F no varía, sino que el valor de F es igual al valor de F que usted calculó a la profundidad Z igual a L'. ¿Listo? Muy bien. Entonces vámonos. Bueno, aquí pues este segundo tramo pues es muy fácil, es un solo valor, listo. Ahora, desde z igual a 0 hasta z igual a L', F se puede calcular como K por la presión vertical efectiva por la tangente de delta. ¿Listo? Entonces vamos a esos cálculos. ¿Listo? Permítanme, le bajo un poquitico el zoom al problema. Ahí. Bueno, espero que lo estén viendo. ¿Listo? Que sea legible. Yo lo estoy viendo bien legible, pero también entiendo que a quien les comparto en la pantalla, pues ellos ven un poquito más pequeño. Muy bien. Entonces, jóvenes, tenemos que calcular la presión vertical efectiva a 0 metros de profundidad. Es decir, aquí. Jóvenes, ¿cuánto vale la presión vertical efectiva a 0 metros de profundidad? Eso lo hemos repetido miles de veces, no solamente en este tema, sino cuando vimos presiones laterales de tierras. Es 0. En superficie, la presión vertical efectiva sigma prima B es 0. ¿Listo? 0. Muy bien. Listo, es 0. Muy bien. 0. Yo les pregunto una cosa. Si a esa profundidad vertical, si a esa profundidad de Z igual a 0, la presión vertical efectiva es 0, ¿cuánto vale F? Bueno, aquí dice F igual a 0, pero ¿por qué? Pues fácil. Entonces, F sería K por la presión vertical efectiva por la tangente de delta. K es 1,3. Pero la presión vertical efectiva a 0 metros de profundidad es 0, pues ya la multiplicación dio 0 y F
a 0 metros de profundidad es 0. Por eso arrancamos de aquí, de 0. Muy bien. Ahora vámonos a la profundidad Z igual a L' igual a 6.15 metros. ¿Cuánto vale, jóvenes, a la profundidad de 6.15 metros? ¿Cuánto vale la presión vertical efectiva sigma prima B? ¿Cuánto vale? ¿Quién me dice? Sería, bueno, sería entonces, sería esta distancia que estamos recorriendo, que es 6.15 metros, por el peso específico de este suelo. ¿Cuánto es? Miremos en el enunciado, 17. ¿Listo? Entonces, ¿listo? Entonces, a 6.15 metros de profundidad, la presión vertical efectiva es igual a esta distancia recorrida, esta distancia que estamos recorriendo, que es 6.15 metros, por el peso específico de este suelo, que es 17 kilonewton por metro cúbico. ¿Cuánto da la multiplicación, jóvenes? Sería 104.55 kilonewton por metro cuadrado. ¿Listo? 104.55 kilonewton por metro cuadrado. Muy bien. Y finalmente, a esa profundidad de Z igual a L', ¿sí? A 6.5 metros de profundidad, ¿cómo calcularía usted F? La resistencia a la fricción unitaria F ahí. Pues K por la presión vertical efectiva a esa profundidad y por la tangente de delta. Entonces sería K. El enunciado nos dice que es 1.3. ¿Listo? 1.3. Por la presión vertical efectiva. ¿Listo? ¿Cuál es la presión vertical efectiva a 6.15 metros de profundidad? De 104.55 kilopascales. Entonces, por 104.55 kilonewton por metro cuadrado. ¿Listo? Y, finalmente, por la tangente de delta. ¿Listo? Recordemos que delta es 24, lo calculamos ya hace unos minutos, entonces por la tangente de 24. 1.3 por 104.55 por la tangente de 24 da 60.51. Y esa es la resistencia a la fricción unitaria F a la profundidad Z igual a L', es decir, a la profundidad de 6.15 metros. Entonces acá tenemos que a la profundidad de 6.15, la resistencia a la fricción unitaria F es 60.51. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Listo. Sigamos. Sigamos. Muy bien. Listo. Ahora, jóvenes, entre Z igual a L', ¿listo? Entre Z, ¿dónde está el dibujito ese? Acá, que es el mismo que acabamos de dibujar. Entre Z igual a L' y Z igual a L, ¿cuánto vale F? Pues vale 60.51. A partir de ahí ya no varía más. Entonces, fíjese, entre Z igual a L', ¿listo? Entre Z igual a L' y Z igual a L, es decir, entre Z igual a L', es decir, entre Z igual a 6.15 y Z igual a L', 16 metros, F ya no varía, sino que en ese segundo tramo, F será siempre, pues para este problema, será 60.51. Pero el problema no se me viene en ese segundo tramo, sino en el primero, ¿sí? En el primero, jóvenes, porque voy a calcular Q sub S como la sumatoria de P por delta L por F. Y yo ya sé que F en el segundo tramo desde Z igual a L' hasta Z igual a L, F vale 60.51, esta F, ¿sí? Pero el problema es que en el primer tramo, entre Z igual a 0 y Z igual a L', F tiene un valor aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. ¿Cuál tomo? Un promedio. Por eso, si no nos volvemos locos. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, en este caso, jóvenes, entre Z igual a 0, aquí en la superficie, y Z igual a L' igual a 6.15 metros, vamos a tomar un F promedio, que es igual al valor de F en Z igual a 0, que es 0. Listo, 0. Más el valor de F en Z igual a L' igual a 6.15, que es 60.51. Entonces, 0
más 60.51, lo divido en 2 para obtener el promedio y me da que el valor de la resistencia a la fricción unitaria F promedio en ese primer tramo es de 30.26 kilonewtons por metro cuadrado. 30.26. ¿Listo? Y como les dije, en el segundo tramo, pues tiene un valor F de 60.51, pues ahí ya no cambia. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿cómo calculamos? ¿Cómo vamos a calcular Q sub S? Como la sumatoria de P por delta L por F. Ah, bueno, ¿qué es P? El perímetro. ¿Listo? El perímetro. El perímetro de la sección transversal. ¿Cómo calcula usted el perímetro de un cuadrado? 4 veces el lado, ¿cierto? Y el lado de nuestro pilote es de 410 milímetros, o sea, 0.410 metros. ¿Listo? Es decir, jóvenes, que el perímetro de la sección transversal de ese pilote será 4 por 0.41 metros. 4 por 0.41 nos da 1.64 metros. Ese es el perímetro. Listo. Entonces vamos a calcular Q sub S como la sumatoria de P por delta L por F. Lo hemos dividido el pilote en 2 tramos. ¿Listo? Entonces, primer tramo. ¿Cuánto vale el perímetro en ambos tramos es 1.64 porque es una sección constante. Entonces, primer tramo, perímetro, P, 1.64. Delta L, ¿cuál es la longitud del primer tramo? Sería 6.15 metros, esto. ¿Listo? Entonces, 6.15 metros. ¿Cuánto vale F en ese primer tramo, la resistencia a la fricción unitaria? Tomamos una promedio para ese primer tramo de 30.26. ¿Listo? Entonces, por 30.26. Más, veamos lo que pasa en el segundo tramo. Perímetro del segundo tramo, igual al primero, porque pues es una sección constante, 1.64. Listo, perímetro 1.64. Por delta L, ¿qué longitud tiene el segundo tramo? Diferencia entre 16 y 6.15. Listo, entonces la longitud del segundo tramo es 16 menos 6.15. ¿Listo? Por F, ¿cuánto vale la resistencia a la fricción unitaria en este segundo tramo? Pues vale 60.51. Entonces, por 60.51. Haga toda esta operación, ¿listo? Hágase toda esa operación y va a obtener que la carga por fricción Q sub S es de 1282.68 kilonewtons. Esa es la carga por fricción Q sub S. Listo, esa es la respuesta de la parte A, pero nos falta algo. ¿Listo? Pues ese algo ya en 2 minutos lo hacemos. Miren, ya acabamos de hallar la parte A, es decir, acabamos de hallar Q sub S, nos dio 1282. Muy bien. La parte B nos dice, usando los resultados del ejemplo anterior y la parte A de este ejercicio, calcule la capacidad de carga admisible del pilote usando un factor de seguridad de 4. Listo. ¿Qué calculamos? Es decir, ¿cómo se calcula la capacidad de carga última de un pilote? Es la carga por punta más la carga por fricción. La carga por punta la hallamos en el ejercicio, en el ejercicio 1, 266.89. Listo. Entonces, 266.89 más la carga por fricción la acabamos de hallar, 1282.68. La suma nos da que la carga última es 1549.57 kilonewtons. Pero ojo, jóvenes, que no nos están preguntando la carga última, nos están preguntando la carga admisible. Pero pues ustedes también ya saben que la carga admisible es igual a la carga última sobre el factor de seguridad. ¿Listo? La carga última, recién calculada, 1549.57 kilonewtons sobre el factor de seguridad de 4. ¿Listo? Eso da que la carga admisible es de 387.39 kilonewtons. Y esa es la respuesta B. Nos falta un ejercicio. Este era el más largo. El último ejercicio no nos vamos a echar más de 10 minutos. No se me vayan, que después de este último ejercicio vamos a hablar de notas. ¿Listo? Muy bien, ya las tengo y ahorita dentro de un rato se las envío, pero quiero hablar de la revisión. ¿Listo?
No, realmente serán muy poquitos los que revisen porque casi todo el mundo sacó 5 en el quiz y le fue bien les fue bien en el taller. Pero ya vamos a hablar de eso. Bueno, entonces, listo. Entonces, vamos a hablar del tercer ejercicio. Les decía que estos ejercicios 1, 2 y 3 se refieren a este mismo pilote del ejercicio 1 hincado en esta misma arena. ¿Listo? Muy bien, entonces, listo. Entonces, empecemos. Leámoslo. ¿Listo? Dice, para el pilote del ejemplo anterior, realmente es de los ejemplos anteriores, calcule la carga por punta utilizando el método de Coyle-Castello. Recuerden que en el ejercicio 1 habíamos calculado Q sub P, pero por el método por el método de Meyerhoff. Esta vez vamos a calcular la carga por punta por el método de Coyle-Castello. Ahora, tiene una parte B también. Dice, usando la carga por fricción Q sub S obtenida en el ejemplo anterior, es decir, este valor de 1282.68, ¿listo? Y la carga por punta obtenida en la parte A de este ejercicio, por Coyle-Castello, calcular la capacidad admisible del pilote usando un factor de seguridad de 4. Muy bien. Pues listo, empecemos, jóvenes. Entonces, ubiquémonos en Coyle y Castello. Acá está, Coyle y Castello. Permítame, le disminuyo un toquecito el zoom. Listo, entonces, método de Coyle y Castello para calcular la capacidad de carga en arenas. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Listo. Entonces, ¿cuál es la ecuación de Coyle y Castello? Es esta. La carga por punta es igual al área en la punta por Q' por NQ asterisco. ¿Listo? Por NQ asterisco. Muy bien. Permítame un minutico ya. Ya, listo. Entonces, muy bien. Entonces, la copio, la ecuación 14, y la pego acá. La carga por punta. Listo. Entonces, acuérdense que estamos hablando del mismo pilote, ¿cierto? Entonces, el área de la punta del pilote AP ya la habíamos calculado. Pues si es un pilote de 410 por 410 milímetros, pues su área es 0.41 por 0.41 y nos había dado 0.1681 metros al cuadrado. Por eso la dato, porque ya lo habíamos calculado. ¿Listo? Área de la punta, 0.1681 metros al cuadrado. Lo mismo, Q', la presión vertical efectiva al nivel de la punta. La presión vertical efectiva al nivel de la punta, pues como pueden ver acá, es gamma por L, es decir, 17 kilonewton metro cúbico por 16 metros. Entonces acá está, 17 kilonewton metro cúbico sobre metro cúbico por 16 metros, y ese Q', esa presión vertical efectiva en la punta, nos había dado 272 kilonewton por metro cuadrado. ¿Listo? Por eso aquí en el tercer ejercicio lo coloco también ya como un dato. Sí, pues ya lo calculé una vez, ¿para qué dos veces? 272 kilonewton por metro cuadrado. Entonces ya tengo el área en la punta y Q'. Me falta NQ asterisco y listo. Y bueno, y listo la parte A. Muy bien, entonces, ¿cómo entramos a la gráfica de Coyle y Castello? Jóvenes, la gráfica de Coyle y Castello es esta figura 6 que les estoy proyectando a la derecha. ¿Listo? Esa es la de Coyle y Castello. Entonces, recuerden que ustedes tienen que entrar en Y, ¿sí? En la vertical, con la relación L sobre D. L, nuestro pilote es de 16 metros. D es el ancho, que en este caso sería 0.41 metros. ¿Listo? Ambos L y D tienen que estar en las mismas unidades, ¿no? Entonces, la longitud del pilote, 16 metros, sobre el ancho de 0.41 metros. Eso da que L sobre D es 39, de 39. ¿Listo? Muy bien. Entonces, bueno, ¿y cuánto vale el ángulo de fricción interna? 30 grados. Muy bien. Es decir, señores, que vamos a entrar en Y con la relación L sobre D de 39. Entonces, 20, 30, 40, entramos entre 30 y 40, más cercano al 40, a cortar la curva del ángulo de fricción
entramos aquí por 39 a cortar la curva del ángulo de fricción de 30, ¿listo? Entonces, el corte es aquí, suben ustedes con una escuadra y pues la mano y el mouse se me está torciendo un poco y llegamos acá. En este caso, a mí me dio que NQ asterisco es 25, ¿listo? Es decir, exactamente entre 20 y 30, exactamente la mitad. Entonces, NQ asterisco 25. Por lo tanto, jóvenes, la carga por punta es igual al área de la punta, 0.1681 metros al cuadrado, por la presión vertical efectiva al nivel de la punta, Q', ¿listo? Que es 272 kilopascales, ¿listo? 272 kilopascales o kilonewton metro cuadrado, por NQ asterisco, que lo acabo de sacar de la gráfica, 25. Entonces, por 25. Haga usted esta operación y le da que la carga por punta es 1143.08 kilonewtons. ¿Listo? Esa es la parte A. En la parte A nos estaban preguntando, permítanme, le bajo un toque aquí ya, el zoom. Entonces, nos estaban preguntando la carga por punta, Q sub P por Coyle y Castelo. Ahí está. ¿Listo? 1143. Pero también hay una pregunta B, que nos dicen, con la carga por fricción obtenida en el ejercicio anterior y Q sub P obtenida en este ejercicio, calcule la capacidad de carga admisible si el factor de seguridad es de 4. Listo, entonces yo sé que la carga última es la carga por punta más la carga por fricción. La carga por punta la acabamos de calcular por medio del método de Coyle y Castelo y dio 1143.08. La carga por fricción, perdón, aquí está. La carga por fricción Q sub S, 1282.68. Entonces, más 1282.68. Entonces, haga la suma de la carga por punta y la carga por fricción y le da que la carga última es de 2425.76 kilonewtons. ¿Listo? Pero no nos están preguntando la carga última, sino la admisible. Entonces, la carga admisible es la última sobre el factor de seguridad, es decir, 2425.76 sobre 4. Y eso nos da una presión, una capacidad de carga admisible de 606.44 kilonewtons. Ahora, eh, 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 yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuál de los dos métodos sería más conservativo? ¿El de Meyerhoff o el de Coyle y Castelo? Fíjese que al calcular la carga admisible a partir de una carga por punta obtenida con el método de Meyerhoff, ¿cierto? Nos dio una presión admisible de 387. Y ahora, calculando la capacidad de carga admisible a partir de una carga por punta obtenida con el método de Coyle y Castelo, nos dio esa presión de soporte admisible de 606. Es decir, mayor que el anterior. ¿Cuál es más conservador de los dos? El que dé menor. Es decir, es más conservador el de Meyerhoff. ¿Listo? Es decir, la carga por punta, fíjense, la carga por punta por Meyerhoff nos dio 266. La carga por punta por Coyle y Castelo nos dio 1143. ¿Por qué? Claro, es que Meyerhoff le pone una limitante al valor de la carga por punta, que es este valor en verde, mientras que fíjense que Coyle y Castelo no le ponen ninguna restricción, sino lo que dé, eso es. ¿Listo? Bueno, muchachos, son las 3:32. Vamos a pasar a la sesión de preguntas si alguien tiene. ¿Listo? Y después, pues, les hablaré un poquito de notas. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguien tiene una pregunta respecto a esto? Respecto a esto de pilotes que vimos hoy. Sí, con mucho gusto, tranquilos. Es decir, este es un grupo, de hecho, las mejores notas las he tenido en este grupo, entonces no se cohíban. Profe, Hagan. Sí, es que en el sí, ejemplo 2, sí. en la parte de la gráfica, quisiera saber cuáles son las unidades de Z. ¿Z está en metros? Es que En como que metros, no sé sí, qué sí, alcanzar. en metros, sí, sí. Es decir, 0, aquí está.
6.15 metros y 16 metros, sí. Aquí, es más, a cada valor le puse metros, sí, correcto. Muy bien. ¿Alguna otra, jóvenes? Cualquier pregunta es válida, no se preocupen. Bueno, entonces paso a hablar de notas. Ustedes son el 88-307, ¿listo? Ahorita dentro de un rato les mando notas, muchachos. Voy a hablarles del primer quiz. Ustedes son 33 personas. Uno, dos, tres, no, mejor dicho, me queda fácil, más fácil los que no sacaron 5. Les fue muy bien. Son 33. Voy a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 personas de 33 no sacaron 5. Entonces, muy bien, muchachos, felicitaciones. Les fue muy bien en el primer quiz. ¿Listo? Y de esos, no, y de esos 5 que no sacaron 5, 2 ya habían cancelado. O bueno, asumo que ya cancelaron porque hay uno que nunca ha venido a clase y otro que pues ya no se volvió a presentar en este segundo corte a nada. Entonces, muy bien, muchachos. De 33 que son ustedes, 28 sacaron 5. Y por acá tengo el taller. Ahorita les envío las notas. Es que, bueno, estas ya las pasé a mi Excel. Pues yo se las voy a pasar a ustedes en PDF. Pero la otra me toca tener un poquito más de cuidado al pasarla porque pues como se hicieron en grupo algunos, pues obviamente no está en orden alfabético y tengo que tener el máximo cuidado de que la misma nota que le puse a uno le puse a otro. Muy bien. Listo, jóvenes. Entonces, esto lo presentaron 16 grupos, de los cuales 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos sacaron 5. Claro que hay otros que sacaron entre 3 y 4, 8 también. Y algunos que sí lo perdieron, pero son poquitos. Realmente los que lo perdieron fueron 1, 2, 3. 3 de los 16 perdieron el taller. ¿Listo? 2 muy bajito y uno ahí más o menos. Bien, jóvenes. Entonces, con respecto a ese taller también quiero felicitarlos. Pues considero que el promedio del taller está más de 4. No, ahora que lo ponga en Excel lo saco la media, pero se ve a las claras que la media va a ser más de 4. Y afortunadamente, bueno, no digo no, afortunadamente no que no hayan sacado 5. Lo que voy a decir es que afortunadamente esos notas que andan por ahí de 3.5, 3.8, 3.6, 3.2, me hicieron caso. Si no hubieran sacado 0. Esto, durante ese taller yo les iba escribiendo, pilas, son las 3:30, ya, lo que fue, empiecen a tomar fotos de lo que llevan y me lo entregan, ¿listo? Afortunadamente me hicieron caso bueno, les decía, es mejor no sacar, es mejor no sacar 5 que sacar 0, y eso les pasó, es decir, no les alcanzó para el 5, pero pues sí sacaron una nota respetable esas personas. Esos que sacaron 3.5, 3.8 fue que no lo terminaron, sino que, por ejemplo, hicieron ranking y luego Coulomb les quedó faltando cosas, ¿sí? O les quedó mal, pero normalmente fue que les quedó faltando algo, pero afortunadamente me hicieron caso y a las 3:30 empezaron a tomar fotos, a hacer el PDF e inmediatamente enviármelo. Entonces, muchachos, el consejo es ese exactamente, el mismo. Es decir, eh, eh, cuando, cuando estén en el parcial, ojo, son las 3:30, les voy a decir, muchachos, ya, suspendan, ya, es decir, ya no van a acabar. Más bien pónganse a tomar las fotos y a hacer el PDF y a enviármelo con tiempo. ¿Listo? Y no van a tener problemas. Pues puede que no saquen 5, pero sí sacarán una nota respetable. ¿Listo? Pero el tiempo era más que suficiente, jóvenes. Incluso veo yo aquí eh, algunos que se hicieron solos que sacaron 5. De hecho, los que más sacaron 5 fue los que se hicieron solos. ¿Listo?
Entonces, el tiempo no era ninguna limitación. ¿Listo? Veo aquí que los que sacaron 5, varios de los que se hicieron solos sacaron 5. Es decir, los que más sacaron 5 fueron los que se hicieron solos. Entonces, por eso les decía, no es ninguna gracia hacerse de a dos, es simplemente pues como una oportunidad que les doy de repartirse el trabajo, pero pues no había, es decir, no había ninguna limitación para hacerse solo y sacar 5. Bueno, muchachos, esto se los estaré enviando al terminar la tarde porque ahorita tengo clase con otro grupo. Entonces, cuando termine, pues con mucho gusto se las voy a enviar. Ah, no me puedo despedir de ustedes sin algo, la revisión. La revisión, para quienes quieran, revisar bien sea el taller o bien sea el quiz, eh, lo vamos a hacer el viernes por la tarde. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera, jóvenes, para que también eh, sea un poquito flexible. Vamos a hacer la revisión entre las 2 y las 4 el próximo viernes, pasado mañana. Eh, Probablemente algunos de ustedes tengan clase, no sé, y no es mi intención que cachen clase, ni me faltaba. Por favor, cuando yo los llame, listo, aquí ya puedo dejar de compartir, listo, por favor, cuando yo los llame, me dicen sí, sí quiero revisar. O el que no, pues simplemente dice que no o no contesta y yo asumo que no quiere, que no quiere revisar. ¿Listo? Creo que a alguien se le activó la cámara. Bueno, entonces, listo. Entonces, yo los voy llamando. De pronto, no sé, podría ser que alguno de ustedes esté en un parcial no sé, de pavimentos, con Norma o de metálicas con Elkin, ni más faltaba. No quiero que se salga ni 5 minutos siquiera a revisar. Entonces, después de las 4 de la tarde, los voy a volver a llamar a quienes no pudieron revisar porque estaban en una evaluación. ¿Sí? Pero la idea, muchachos, es que entre las 2 y las 4 yo los voy llamando y me dicen, sí, sí quiero revisar y no les voy a quitar más de 5 minutos. ¿Listo? Es decir, si están en una clase, no los voy a hacer cachar la clase. Simplemente cuando los llame, pues me dan esos 5 minutos, revisamos y ya, y vuelven a su clase. ¿Listo? Eh, Ahora, si están en una evaluación, pues yo a las 4 de la tarde los vuelvo a llamar a quienes, digamos, estaban en una evaluación. Y así es un poquito más flexible, pero no quiero que nadie, pues, que nadie se quede sin revisar. Ahora, si usted sacó 5 en las dos cosas, pues, ¿a qué lo llamo a revisión? ¿Sí? ¿Qué va a revisar? Muy bien, entonces, así quedamos. No sé si alguien tenga una pregunta diferente. Ah, bueno, ahorita un compañero me preguntaba que si va a haber otra evaluación. Pues lamentablemente ya no se puede. Es decir, me quedan 2 clases. En una clase, bueno, como dicen por ahí, pues la gente habla de la fiesta, depende de cómo le vaya, ¿no? Si usted lleva notas muy buenas, pues obviamente quiere que ya no le hagan más notas. Quien va mal, pues dirá, uy, no hágame 5 o 6 notas más, pero pues ya no hay tiempo. Eh, mm, Estas notas entonces se las estoy enviando ahorita. Es que a las 4 tengo clase otra vez y quiero preparar bien el PDF y además que me falta pasar la nota de los talleres al Excel. ¿Listo? Y ahí sí toca con mucho cuidado porque, por ejemplo, Archila se hizo con Ochoa, entonces me toca buscar Archila, luego Ochoa. Aquí no los puedo ordenar en orden alfabético, sino me toca manualmente a uno por uno colocarle su nota. Muy bien. No sé, ¿alguien tiene una pregunta de lo que acabamos de ver o de las notas? Bueno, aunque las notas pues ya ahorita se las envío y tendrán más preguntas cuando las reciban. ¿Listo? Pero ¿alguien tiene alguna duda? Del parcial hablaremos la próxima semana de los temas del parcial, pero ya se los imaginan, ¿no? Son tres temas. Un punto de capacidad portante eh, por Terzaghi o por Meyerhoff, ¿listo? Para restringirles un poquito el estudio, va a ser o Terzaghi o Meyerhoff, o los dos, ¿sí? Pero para capacidad portante en zapatas solamente les voy a evaluar Terzaghi y Meyerhoff. Los otros de Rankini y Bala no. Eh, Va a haber un punto también del tema que vimos la clase anterior de asentamientos y va a haber un punto de pilotes, que es lo que estamos viendo hoy y la próxima semana.
Listo, muchachos. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, pues con mucho gusto se las... Profe, ¿ese Sí, sí. sería el miércoles? El parcial sí es el miércoles. El parcial es el miércoles. Precisamente si ustedes se acuerdan, el primer parcial yo lo programé un miércoles porque ya sabía que si lo ponía el lunes, para el segundo parcial, repetía día y yo sabía, ya sabía de antemano que el lunes del lunes de parciales, el lunes 2 de noviembre es festivo. Entonces es el miércoles de la semana de parciales, sí, sí. Ah, bueno, listo, profe. ¿Otra pregunta, muchachos? Bueno, entonces los espero el viernes por la tarde, ¿listo? Los espero, voy a dejar ya de grabar aquí. Listo, entonces los espero el viernes por la tarde.